Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. ¿Se están arreglando o solucionando ciertas cosas dentro de lo laboral? Bien, como que todo va hacia la estabilidad con los cambios que se están haciendo y que evidentemente aquí dicen las cartas se está terminando. Falta como firmar algún tipo de cosas para finalizar esos cambios. Y esos cambios, hombre, yo en un principio te diría, Leo, que traen cosas positivas, traen estabilidad. Lo que es al trabajo, los que estáis trabajando. ¿Podría haber cambios de cara a futuro? Sí, pero son buenos, dicen, son buenos para ti, Leo. Los Leo que no estáis trabajando. Te veo como tomando la decisión de formarte. O como que tienes la oportunidad de formarte o hacer un pequeño curso o algo por el estilo. Esto para alguno de vosotros, no será para todos, ¿eh, Leo? No me salen firmas de contrato, Leo. No me salen firmas de contrato. Sí me dicen las cartas que a lo mejor tú a finales de noviembre aproximadamente tomarás decisiones en cuanto a posibilidad de cambios en tu vida o algo así, dicen las cartas. Posibilidad de cambio, de irte a otro lugar o de retomar algo que se quedó a medias. Los Leo que tenéis un negocio. El fin de algo. Así lo dicen las cartas. El fin de algo, el fin de una etapa. En lo que es el negocio. ¿Bien? El fin de esta etapa, en un principio te digo, Leo, no te mantienes, o sea, no es un cambio brusco para ti, bien, pero hay algo que cambia aquí de cara a futuro, pero esto se vería 3 meses después de este fin de esta etapa. Hay algo que cambia y depende todo, como que depende de lo que tú hagas. Esto es lo que dicen. Como que todo dependiera de ti o que algo en concreto dependiera de ti. Hombre, un negocio depende de uno, ¿no? Pero aquí hay otro factor que dice, hay algo que cambia y antes había una situación que no dependía de ti y ahora sí la habrá, pero será 3 meses más adelante, ¿bien? Ya me contaréis si cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Vas a recibir en 15-20 días aproximadamente, Leo, unas noticias positivas para ti. Estas noticias te traen movimiento en tu economía. Es algo que tú estabas esperando, así lo dicen las cartas. Es algo que en su momento, no se pudo dar, bien, y como que esto se reanuda de nuevo. Entonces, todos los que estéis esperando un dinero del pasado, provenga de donde provenga, bien, dice, esto tiene noticias en 15 o 20 días. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Leo, mira, yo te voy a decir que ahora mismo estás en un momento de tu vida
intentando, vamos a decirlo así, porque no veo todavía esa conexión profunda, pero sí intentando encontrarte contigo mismo o contigo misma, ¿bien? Intentando dejar pasar o intentando superar ciertas situaciones del pasado, ¿bien? Dice, hay un pensamiento aquí que he sabido en todo momento que estaban jugando conmigo, pero no he sido capaz, ¿no?, de poner un límite, ¿no?, o dejar esto, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Bueno, Leo, que estáis solteros. Mira. Aquí sale lo que tú has vivido, ¿no? Aquí dicen lo que tú has vivido y como que has estado en una especie de engaño, de triángulo amoroso o algo por el estilo, ¿no? Mira, Leo, yo te digo, el amor de tu vida no está cerca tuyo, así lo dicen las cartas, no está cerca tuyo. Y tú has pensado muchas veces de hacer cambios en tu vida y demás, pero te retiene algo, te estanca algo, te retiene, no... Siempre como que tienes esa indecisión, ¿no? Porque crees que a lo mejor hay algo que pueda funcionar. ¿Bien? Y todo está relacionado con las vivencias que hemos tenido, con la vivencia que hemos tenido. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Yo te voy a hablar, y creo que sí, he sido clara con lo que te he dicho, Leo, con el tema de esta persona que te estanca, ¿no? Esta persona que te estanca a ti, que de tu pasado, yo creo que te lo he dicho, que esto te estanca a la hora, te para a la hora de realizar un cambio en tu vida que es necesario, que me hablan de un cambio donde estamos hablando de otro lugar, un cambio, otro lugar que podría estar relacionado con tu pasado o con tu familia o con alguien muy cercano a ti. Dicen que en ese lugar realmente es donde tú encontrarás a una persona importante, pero claro, el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Bien, vamos a ver qué más. Fíjate que esto es difícil. O sea, que no todo el mundo llega a este punto. Esto no es fácil, por lo menos para mí, ¿no? El mirarse a uno mismo, el observarse a uno mismo, como una película, ¿no? Como una escena fuera de ti, el verte a ti mismo fuera de ti, el ver los errores, el darte cuenta cómo estás. Dice, esto tendría que ser razón, Leo, para trascender esta situación negativa de tu vida. Hay mucho deseo hacia las personas o hacia una persona del pasado. Hay cierto deseo todavía
Hay una parte de ti que ve la realidad, o sea, sale clarísimamente. Esa parte de ti que ve la realidad de... esa realidad que tú sabes que esa persona como que tenía otros fines contigo, ¿no? Esa persona que tenía otros fines contigo. Entonces, aquí lo que te están diciendo las cartas, Leo, es como si tú tuvieras ese camino ahí al lado, como que lo tienes ahí, pero que tú no lo coges. Tú no eres capaz de cogerlo todavía. En este caso es de tomar una decisión. No eres capaz de tomar una decisión. ¿Bien? Tienes miedo a lo que pueda haber, a encontrarte con algo peor, ¿no? Si haces un cambio en tu vida. Pero peor que esto no creo, Leo. Peor que esto no creo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Dice, el cambio en tu vida que tantas vueltas le estás dando, cuando el día que lo hagas te darás cuenta que es que esto era necesario en tu vida. Y te preguntarás el por qué no lo he hecho antes. Así que si esto te anima, si estás en esta situación y esto te anima a que tú des ese cambio, pues adelante, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, seguimos con los que estáis casados, en convivencia y novios. Leo, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Leo, casados, en convivencia y novios. Estamos teniendo paciencia, vamos en una situación despacio, nos hemos dado otra oportunidad, hemos decidido ver la relación de otra forma, que esto es muy importante, pero la mente siempre cuando uno es de una manera, es difícil cambiarla, ¿no? No imposible, o quizás no imposible en la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces lo que dicen las cartas, la mente a veces nos juega una mala pasada, ¿vale? Pero esto es muy superficial lo que ha salido. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. También tengo que decir que el que se termine una etapa en vuestra vida que está fuera, que no tiene nada que ver con tu casa, con tu relación, una etapa que pertenece al exterior de lo que es tu relación, dice, el que se termine esta etapa hará que sintamos más seguridad con la pareja. ¿Bien? O sea, que se avecinan cambios. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Esta etapa implica, a nivel emocional, volver al punto de partida. A nivel emocional. Bajo mi punto de vista, para mí es positivo. Yo lo veo positivo. Porque date cuenta, Leo, que tu relación se ha ido deteriorando porque hemos estado más enfocados en algo más material y hemos dejado lo que es las emociones a un lado. Entonces yo esto lo veo positivo, Leo. ¿Bien? Vamos a seguir.
Hay un punto aquí de inflexión de uno de los dos que dice, me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado y tengo como que encontrar el equilibrio. Tengo que encontrar el equilibrio en esta equivocación. No me puedo dejar llevar de la frustración que pueda sentir, en fin. Porque hablan mucho de frustración ante una equivocación. Bien. Y fíjate que dicen equivocación con el tema exterior, ¿eh? Fíjate que dicen las cartas, dice, había una parte, en el momento que pasa esto, dice, hay una parte que recuerda cómo intuiste esto que iba a pasar. Bien, dice, llega el momento que te das cuenta de, bueno, pues si esto yo ya lo sabía, ¿de qué me sorprendo de esto que está pasando? Pero, ¿para qué vale todo esto? ¿Para qué vale todo esto? Vale para tomar el control de tu relación, para encontrar ese equilibrio. Para encontrar ese equilibrio en las emociones, en cuanto a tu relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Leo. Leo que estáis casados, en convivencia y novios. A nivel exterior, con ese asunto que cambia, dice, ¿qué has perdido? Puedes dar muchas vueltas, te puedes sentir engañado, te puedes sentir engañada. ¿Qué has perdido? Pero mira lo que has ganado también, dicen. No mires solo lo que aparentemente has perdido, sino lo que has ganado o lo que vas a ganar. A nivel emocional, ¿eh? Leo. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Todos los obstáculos que crees que tienes en tu vida, que crees o que dices que tienes en tu vida, todos los obstáculos que dices que tienes en tu vida, o lo que crees que es un obstáculo en tu vida, o quién es un obstáculo en tu vida, está todo en tu mente. El obstáculo no tiene ni nombre ni apellidos. El obstáculo lo tienes aquí. Cada cual que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar un mensaje general. Leo y tu salud. Buena salud para muchos de vosotros, Leo, marca buena salud, y para todos los demás diría que os cuidéis las inflamaciones de cintura para abajo. Es lo que más ha marcado. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Leo, con tu mensaje general. Céntrate en arreglar lo que es importante para ti. No arregles lo que puedan pensar de ti. No intentes arreglar tu escaparate. El escaparate no vale para nada realmente, sino arregla lo que es importante para ti. Lo que hay detrás del escaparate, Leo. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.